Fuera de Tiempo, un programa de análisis político y entrevistas. Una mirada propia. Fuera de Tiempo. Con Diego Genú. Hasta la medianoche. En Radio Con Voz 899. Pasó muy rápido la sensación de que Massa se encaminaba a un triunfo inevitable el 19 de marzo, el 19 de noviembre. Se armó una nueva escena y se reconfiguran las alianzas, se rearman las fuerzas que van a chocar en poco más de una semana. Otra vez hay solo dos candidatos, dos bloques, dos opciones. Algunos dicen peronismo, antiperonismo, un peronismo del orden, un peronismo prolijo, un peronismo de centro que tiene como candidato a Massa, y del otro lado un rostro duro de la derecha, de la ultraderecha, que tiene como candidato ahora a Milei. La opción para muchos es peronismo, antiperonismo, como decía, Estado frente a mercado, democracia y autoritarismo. Depende de cuál sea la opción que ve la mayor parte de la gente en esta elección, también el resultado, de qué es lo que se está votando o qué es lo que la sociedad cree que se está eligiendo, o cuál es la disyuntiva en esta hora, que es una hora muy complicada, dramática para algunos. Y Milei es, si uno mira el escenario, cómo quedó conformado, el que más tiene para sumar en torno a las nuevas coordenadas que traza, por ejemplo, Mauricio Macri, un actor sorpresivo, sorprendente, incluso en esta campaña, que habla de continuidad y cambio. Massa vendría a ser el último exponente del peronismo kirchnerista, y Milei, que era el candidato anticasta, ahora viene a enrolarse dentro de lo que Macri llama las fuerzas del cambio. Ese nuevo escenario de peronismo-antiperonismo, con gran parte de los votos que fueron de Bullrich, 24% de los votos que ahora están a disponibilidad de Milei, bueno, eso es lo que da nuevos números que ahora circulan y que hablan de un escenario mucho más reñido de cara al 19 de noviembre, distinto al que suponíamos se iba a dar cuando estábamos todavía contando los votos del 22 de octubre pasado. Hace 6 meses, si uno hacía una encuesta o una apuesta, eran pocos los que pensaban que Sergio Massa tenía alguna chance de ganar un balotaje en la Argentina, contra quien sea. En ese momento se suponía que podía ser Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, quizá Javier Milei, pero nadie pensaba que Massa era un candidato con chances de ganar un balotaje. Bueno, ahora el escenario es distinto. Si se lo mira desde ese punto de vista, bueno, Massa ya hizo lo más difícil, superar 2 meses tremendos como fueron los que llevaron del 13 de agosto al 22 de octubre, con la devaluación, con la inflación de 25% en 2 meses, con la inestabilidad del dólar en la superficie, y volverse el candidato más votado, con más chances, por lo menos si uno miraba la escena la mañana del 23 de octubre. Ahora es distinto porque Massa es competitivo, de acuerdo a ese escenario que dejaron las generales, y además porque en este momento la sociedad está mirando una nueva escena. Y hay que ver si esa escena tiene que ver o no con la disyuntiva que definió la pulseada del 22 de octubre. Se está votando entre Milei y Massa, se está votando entre continuidad y cambio, entre peronismo y antiperonismo, entre democracia y autoritarismo, entre Estado y mercado. La sociedad baraja y da de nuevo
que es lo más importante, pero también hoy el poder en la Argentina está haciendo una nueva cuenta a partir de la incorporación de Macri al armado de Milei. Macri entra no como un mero apoyo de Milei, sino como un accionista principal de La Libertad Avanza, que aporta fondos, que aporta orden, que aporta empresarios, que traen financiamiento, que se preparan para fiscalizar en todos los lugares donde a Milei le fue mal, donde Milei piensa que le robaron las boletas o le hicieron fraude. Bueno, ahí está la fuerza de Macri, la que llevó a Macri a la presidencia, lo que le quedó a Macri de ese experimento fallido en el poder, pero muy exitoso desde el punto de vista electoral en el año 2015. Todo eso hoy está al servicio de Milei. ¿Y por qué hace esto Macri hoy? Bueno, por supuesto, porque se siente identificado con el programa de Milei, porque Milei dice muchas de las cosas que Macri piensa en la intimidad y no pudo hacer o no pudo decir, contenido como estaba, así lo piensa él durante su gobierno. Y porque además Macri piensa a Milei como el mejor vehículo para volver al poder. Un Macri que no supo ordenar la interna de Juntos, que no supo, por ejemplo, como algunos le pedían, convencer a Patricia Bullrich de que fuera candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, con Horacio Rodríguez Larreta de candidato a presidente. No supo unificar esa pelea, darle un orden a esa pelea entre sus hijos políticos, que se peleaban por un liderazgo que había quedado vacante y por un poder que ya perdieron. Ahora Macri renace gracias al fracaso de esos hijos políticos, primero de Larreta, después de Bullrich, y encuentra una oportunidad en La Libertad Avanza, en quedarse con parte de ese paquete accionario de lo que aparecía como lo nuevo. Hay un empresario que hoy es muy mencionado, que se llama Eduardo Bastita, que tiene intereses en Uruguay, que tiene intereses en Argentina, que fue alguien muy cercano al PRO y hoy es la mano derecha de Milei, pero también es un puente con Macri. Macri, claro, tantas veces considerado un jarrón chino, le suma y le resta a la apuesta de Milei, le quita la identidad nuevista, esta idea de lo nuevo que traía Milei, la idea de el candidato anticasta. Eso Macri lo prende fuego con su sola aparición porque, claro, genera un recuerdo traumático en parte de la sociedad que va a tener que ir a votar, en esa sociedad indecisa, que en algún momento lo votó, que en algún momento le dio la espalda. Pero así como le resta en ese campo, le suma porque con Milei Macri vuelve a hablarle al poder y con Macri Milei se permite la ilusión de conquistar a gran parte de ese poder que nunca abandonó a Macri. Hay que mirar, por supuesto, algunos canales de televisión para ver cómo cambió la imagen de Milei. Hay que escuchar lo que el propio candidato de la ultraderecha dice para entender que es Macri el que está hablando, es la historia del macrismo puro la que habla hoy a través de Milei. Pero para el poder con Macri, Milei deja de ser ese outsider peligroso del que no se sabía qué podía pasar en la Argentina, que generaba enormes interrogantes en torno a la gobernabilidad. Bueno, Macri transforma para bien y para mal a Milei en la concepción de los actores del poder permanente de la Argentina, del poder económico. Ahora Milei ya no es ese outsider peligroso, ahora tiene un padrino reconocido, probado. Un padrino que en su momento supo tener un apoyo inigualable del poder económico en la Argentina y también, por supuesto, en el exterior. Pero claro, ¿contra quién se enfrenta Milei? ¿Contra quién se enfrenta Macri? Por eso el poder hoy
baraja y da de nuevo, porque enfrente no está Cristina Kirchner, no está Axel Kicillof, está Sergio Massa, un preferido del establishment, un preferido del poder económico, un actor del que muchas veces hablé como alguien que representa a un bloque de poder con intereses específicos en sectores estratégicos, y hablo de medios de comunicación, y hablo del sector financiero, y hablo de empresas que tienen intereses en vaca muerta. Todo eso representa Massa, que es el preferido del establishment, o uno de los preferidos del establishment, como lo era Macri también, como lo es Macri para algunas familias de dueños de la Argentina. Massa es un candidato confiable para ese poder económico, es el preferido. Algunos piensan de la Embajada de Estados Unidos, del Departamento de Estado. Claro, preocupado el Departamento de Estado, Anthony Blinken, Joe Biden, preocupados ¿por qué? Por un Milei que es la versión en miniatura de Donald Trump. Importa el resultado del 19 de noviembre también afuera del país. Importa incluso en Washington, en algunos actores que están pendientes de esta definición. Y claro, cuando Macri entra a la campaña, no solo transforma a Milei, transforma toda la escena, toda la disputa. Y hoy Massa, no es casual, dio una definición importante, porque tiene que ver con un punto ciego de la gestión de Massa. ¿Quién va a ser su ministro de Economía? Un ministro de Economía que, como dijimos en este espacio, en infinidad de oportunidades, es el peor enemigo, el ministro de Economía, del candidato Massa. El ministro Massa, el peor enemigo del candidato Massa. Nunca dijo Massa hasta hoy quién va a ser su ministro de Economía. Y es un tema central, uno supone, para los que van a ir a votar, o para parte de los que van a ir a votar. Muchos no tienen dudas, dicen no importa que Massa haya llevado la inflación a donde la llevó, que haya devaluado como devaluó, y una larga lista de etcéteras. Lo que importa es que está en juego la democracia. Bueno, hay otros que quizá viven con lo justo y sí les interesa saber quién va a ser el ministro de Economía. ¿Va a tener un ministro de Economía? ¿Qué va a hacer distinto Massa de lo que hizo hasta ahora durante su gobierno, que empezó hace 14 o 15 meses? Y hoy el candidato de Unión por la Patria dijo que el ministro de Economía de su eventual gobierno no va a ser de su fuerza política. Dejó de lado un globo de ensayo gastado ya durante mucho tiempo por Massa. El nombre de Roberto Labaña queda de lado. Un Roberto Labaña que fue importante hace 20 años, cuando Néstor Kirchner era un desconocido y necesitaba dar la imagen de una continuidad con el dualdismo, en ese momento en la pelea con Menem. Hoy Massa lo sigue usando a Labaña como aval, tienen una relación de afinidad, una relación casi contractual de Massa con Labaña, pero la definición de hoy del candidato de Unión por la Patria abre la puerta a otros nombres. Cuando uno dice un ministro de Economía de otra fuerza, y ya empieza la danza de Carlos Melconian, alguien muy cercano a Massa, que Massa quiso convertir en su momento en candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires en aquel 2013 en el que rompió con Cristina. Martín Redrado, un número puesto también, un hombre de mucha llegada al poder económico, también inmortalizado en Wikileaks, como Massa, también con relación con los sindicatos, alguien que estuvo con Larreta hasta hace poco. Son los nombres que circulan. Marina Dal Poyetto, no hay que descartarla. Massa la convocó para esta gestión. Marina Dal Poyetto le dijo que no, porque consideraba que hacía falta devaluar en ese momento, lo que Massa terminó haciendo después de las PASO. Pero claro, son nombres que el poder económico en la Argentina y el poder en general conocen de memoria, que son contratados muchas veces por los bancos, por las empresas, por las petroleras, y que ahora Massa dice, mi ministro de Economía va a pertenecer a la oposición. Es todo un dato en esta disputa que cambia de tono, que cambia de
de color cuando Macri se come a Milei o cuando Macri sostiene a Milei. Es una disputa que por supuesto tiene que ver con el voto, que es lo que define, pero también es una disputa por el apoyo del poder económico en la Argentina. Y hay que seguir dos datos que tienen que ver también con lo que puede venir en un eventual gobierno, sobre todo de Massa, de las últimas semanas. El primero es la falta de combustibles, algo que obviamente fue muy público. Massa amenazó a las petroleras con prohibir las exportaciones de crudo y terminó dándoles un aumento, lo que querían las petroleras. Amenazó con una medida dura, las responsabilizó por el faltante de combustibles y después le dio el premio que querían. Hay ahí una clave de la encrucijada a la que se enfrenta Massa cuando promete ser duro y termina siendo concesivo y blando. Sobre todo si Massa es presidente y empieza a jugar ya no en el rol de candidato, que es el traje que tiene puesto desde hace 10 años, sino como presidente de la nación y empieza él a arriesgar su propio pellejo, su propia cabeza. El otro dato es menos conocido, otro punto de tensión de Massa con el poder económico, con el grupo Techin. Fue Massa al programa de María Laura Santillán hace una semana y dijo, fíjese la rentabilidad que tienen algunos sectores que están ganando de más. Mire los números de Rubinstein. Y se refirió a los sectores del acero. Claramente hablaba de Techin, que está presionando, dicen en el gobierno, para conseguir dólares baratos y pagarse a sí mismo, traer la chapa desde afuera, desde sus filiales en México, desde sus filiales en Brasil. Algo que recuerda un poco la polémica que Cristina en su momento mencionó cuando se discutía el gasoducto Néstor Kirchner, y Cristina dijo, se giran la plata entre ellos mismos. Bueno, algo similar está pasando ahora en otra de las facetas o los mundos donde pesa el grupo Techin. En este caso estamos hablando de chapa semi-elaborada para la industria local, para automotrices como Toyota, para sectores como el agro, para línea blanca, para construcciones. ¿Y cómo se resolvió esa disputa? Es una disputa de la cual no se habló prácticamente en los medios. Massa dijo, hay que tener cuidado con estos sectores que están ganando de más. ¿Y cómo le contestó el grupo Techin? Con un aumento del 12% en dólares en la chapa que provee a estas industrias como la automotriz. Bueno, otro ejemplo de que no va a ser fácil esa relación para Massa si es presidente. Son sectores que, claro, siempre prefieren un dólar recontra alto, ¿no? Massa hoy no se los puede dar, pero sí puede entregarle dólares baratos para que se paguen a sí mismos como ellos quieren. Bueno, todo esto es interesante y es determinante para la Argentina que viene en el caso de que gane Sergio Massa. El otro frente de conflicto donde se ve que la entrada de Macri transforma a Milei pero también a Massa es el ámbito judicial. Desde anoche se conocen novedades que tienen que ver con una causa judicial de un juez, Martínez de Giorgi, muy ligado a los servicios de inteligencia en la Argentina, en su momento muy ligado a Estiuso, pero también ligado en su momento al kirchnerismo. Son jueces que es difícil entender muchas veces cómo se mueven si uno los quiere inscribir en la disputa gobierno-oposición, kirchnerismo, antikirchnerismo, macrismo, kirchnerismo, porque tienen una sola terminal muchas veces. Son miembros del Poder Judicial, pero muy conectado al mundo del espionaje. Martínez de Giorgi. En su momento la quiso llevar presa a Eve de Bonafini, pero hizo otro tipo de señales que también el kirchnerismo tomó a bien. Por eso es difícil de clasificarlo en la vieja grieta. Hoy conocemos una causa que muestra a dirigentes de la Cámpora que ordenaron un espionaje
es presentada en medios grandes como Clarín y La Nación como un vuelto de Lago Escondido donde fueron los directivos de Clarín con funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta. Había espionaje ilegal en ese momento y había al mismo tiempo una relación promiscua entre el grupo Clarín, los servicios de inteligencia y funcionarios de Horacio Rodríguez Larreta. Era promiscuo lo que se veía en Lago Escondido, pero también era promiscuo cómo se había obtenido ese material a través del espionaje ilegal a D'Alessandro, el exministro de Larreta. Bueno, dicen que esto ahora es un vuelto. ¿Un vuelto de quién? De los perjudicados en Lago Escondido. ¿Contra quién? Contra los que hicieron espionaje ilegal en ese momento. De todo esto se habla en clave de grieta, pero claro, lo que vemos es bandas que chocan en un mundo donde casi nada es legal en la Argentina. Un espectáculo que puede asquear al común de la gente, pero que es parte del grado cero de la lucha por el poder, la lucha desesperada por el poder en la Argentina. Hoy se vio un coletazo de eso en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, pero lo que explicita, blanquea, vuelve a poner sobre la mesa es que es una guerra desesperada por el poder donde unos y otros tienen un espionaje a medida, unos y otros están espiando a sus rivales. ¿Por qué es importante que se dé esto? Claro, porque puede llegar a tener alguna incidencia en la elección, pero porque aparte muestra cómo Macri incide también en la campaña. Macri, que en su momento tuvo mucho peso en Comodoro Pi. Pero ¿a quién se enfrenta hoy Macri? A Massa, que también tiene mucho peso en Comodoro Pi. Cuando Massa era antikirchnerista, Cristina se quejaba de que los jueces y fiscales amigos de Massa eran los que la arrinconaban y le hacían recorrer los tribunales. Claudio Bonadío, Carlos Stornelli, Guillermo Marijuán, Germán Moldes, la lista es larguísima. Macri y Massa, los dos, tienen tentáculos, no solo en Comodoro Pi, también tentáculos ligados al mundo del espionaje. Se está discutiendo hoy por quién apuesta el poder permanente de la Argentina, no solo el poder económico, también estos actores de los que estamos hablando. ¿Qué es lo que se puede sacar en limpio de todo ese mundo opaco que la mayor parte de la sociedad no conoce? Que la batalla, cuando entra Macri, también se transforma en este sentido. Cuando Macri se asocia con Milei, también entra Comodoro Pi a dividirse, también entra el espionaje a dividirse, y se confirma así que cuando entra Macri a la campaña como accionista principal de La Libertad Avanza, no solo Milei y la candidatura de Milei se transforma, también se transforma Massa, se transforma la pelea en la que entra Massa, el desafío que tiene Massa por delante, el escenario que se abre ahora con la llegada de Macri, también para Massa. Fuera de tiempo. Diego Genú. Radio con Voz.